Muy buenas noches, Inge Maita. Mi nombre es Bravo y Marco Steven y esta es mi presentación de la unidad número 3 y la unidad número 4. Este es el contenido que vamos a ver a continuación. Sensopercepciones. Las sensopercepciones o percepciones sensoriales es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestros entornos para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos el mundo gracias a nuestros sentidos, que transforman las señales electrónicas, electroquímicas recibidas y la transmiten como impulsos nerviosos a los centros neuronales de procesamiento sensorial. Básicamente, las sensopercepciones son sensaciones que nosotros podemos recibir a través de nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, un ejemplo es básicamente por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una chica oliendo un perfume que le gusta. Básicamente, esa sensación que recibimos a través del olfato se envía a nuestro sistema nervioso y básicamente lo procesa y nos envía un estímulo. Básicamente, en este caso, a seguir oliendo porque no nos agrada ese olor, ¿no? También tenemos el ejemplo de la chica que está probando el limón. Este es el sentido del gusto y básicamente esta chica reacciona con un estímulo de arrugarse la cara porque no es agradable, ¿no? Entonces, esas son las sensopercepciones. Las sensopercepciones son básicamente el recopilar información a través de nuestros sentidos y enviarlas a, a nuestro sistema nervioso y eso nos envía un estímulo que puede ser agradable o no agradable. La conciencia. La conciencia es el conocimiento de varios procesos cognitivos como dormir, soñar, concentrarse y tomar decisiones. Los psicólogos definen la conciencia como de una manera más amplia, como nuestro conocimiento de varios procesos mentales. Básicamente, la palabra conciencia comúnmente se utiliza para expresar un estado de alerta. Por ejemplo, esa persona es consciente de lo que está haciendo y esa persona no es consciente de lo que está haciendo. Básicamente, nosotros estamos diciendo ahí que esa persona sí sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo. Pero realmente los psicólogos ven esta palabra como algo que va mucho más allá de eso, ¿no? Como la capacidad de poder pensar, razonar y imaginarse, tener incluso las emociones, porque hablamos que una persona consciente puede hacer todo eso, pero una persona que ya no está consciente, una persona que ha muerto, no puede hacer nada de eso. La atención. La atención es la selección de parte de la información de entrada para su procesamiento posterior. Básicamente, la atención es el poder concentrarse en en información que nosotros deseamos. La atención es el proceso de mirar, ¿está? Escuchar, olfatear y gustar selectivamente al mismo tiempo. Le damos significado a la información que está llegando. Nosotros podemos prestar atención no necesariamente con los cinco sentidos. Por ejemplo, en una clase, los estudiantes comúnmente prestan atención con su vista y con su oído. Esto quiere decir que nosotros podemos realizar más de dos actividades y ponerle atención a más de dos actividades. Esto es posible, pero al hacer esto, es posible que no tengamos la concentración, la atención necesaria y no hagamos las actividades sin errores. Podemos cometer errores. La memoria. La memoria es la capacidad de recordar las cosas que hemos experimentado, imaginado y aprendido. Existen modelos de procesamiento de información que son muy similares a una computadora, ya que básicamente es como un disco duro, ¿no? Donde nosotros almacenamos toda la información que recolectamos en nuestras experiencias, en nuestra vida, en lo que parecería un disco duro, que básicamente es nuestro cerebro. Almacenan y recuperan información. Estos modelos de procesamiento se generan a través de registros sensoriales como la visión y el audio. De aquí sale lo que es la memoria sensorial, que básicamente es la memoria que es a través de nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, la memoria del gusto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo que nos gusta mucho, solemos recordar o incluso guardamos esa información en nuestro cerebro para poder recordarlo más tarde que comimos es algo que nos gustó mucho. O, por ejemplo, un ruido muy fuerte lo solemos
guardar esa información en nuestro cerebro como información que no nos agradó mucho porque, por ese estruendo, ese ruido que nos incomodó. También existe lo que es llamado la MCP, que es la memoria a corto plazo, donde son recuerdos de 10 a 15 segundos, nunca pasan de los 30 segundos, que es básicamente son recuerdos que por lo general se asocian a recuerdos de miedo o recuerdos no muy agradables, ya que son recuerdos cortos. Por ejemplo, cuando nos hacen una broma pesada y nos asustan en ese instante, esa memoria de corto plazo se guarda esa información de 10 a 15 segundos y más tarde puede llegar incluso a pasar a una MLP, que es una memoria de largo plazo. Por ejemplo, cuando hemos tenido ciertas situaciones de trauma, por ejemplo, cuando nos asustan y en ese momento se activa esta memoria a corto plazo y solo ese momento vamos a recordar a lo largo del tiempo que pasa en memoria a largo plazo. La inteligencia. La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, la comprensión, la autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y la resolución de problemas. En términos más generales, se puede describir como la capacidad de percibir e inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. La inteligencia es básicamente la capacidad de poder almacenar información y utilizarla más tarde para poder desarrollar problemas, por ejemplo, problemas matemáticos. Eh, pero también está lo que es por la capacidad de lógica, la capacidad de poder razonar y desarrollar un problema sin conocimiento previo por simple lógica. Como también está el poder tener un pensamiento crítico sobre alguna actividad, algún libro, ¿no? Al poder describir eso. Esa es básicamente la inteligencia. Yo considero que la inteligencia no es algo que nosotros tengamos, o sea, que nosotros seamos expertos en todo, ¿no? Básicamente la inteligencia con el paso del tiempo y las experiencias de vida y también el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo, esta inteligencia va siendo mayor cada vez, ya que, por ejemplo, eh, un adolescente de 14 años nunca va a tener un razonamiento, una capacidad de desarrollar problemas de lógica, igual a un ya graduado, una persona ya graduada de 30 años, que tiene una capacidad de lógica muy, muy mayor a un adolescente de 14 años. La herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia genética son las características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas que los padres transmiten básicamente a través de los cromosomas en el proceso de la fecundación y gestión del embrión. Lo que se suele llegar a heredar siempre suelen ser los mismos rasgos. No siempre se heredan todos los rasgos, pero suelen ser como, por ejemplo, el color de cabello, el color de los ojos, los rasgos de la nariz, tal vez la forma de las orejas e incluso la actitud. También se hereda muchas veces enfermedades genéticas. Aquí tenemos lo que quiere decir que es genotipo y versus lo que es el fenotipo, ya que muchas personas confunden el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la información genética completa de un organismo, básicamente lo interno. Por ejemplo, las enfermedades genéticas, también puede ser el tipo de sangre, que también se suele heredar de nuestros padres. Y en cambio el fenotipo es la manifestación observable de la información genética. O sea, que esto quiere decir que es lo que nosotros podemos observar, los rasgos de la nariz, puede ser también el color de los ojos, y entre otros. La maduración. La maduración corresponde a cambios cualitativos en cuanto a las funciones corporales donde se perfeccionan una, unas con otras de las adquiridas ya se comienzan a perfeccionar. En la genética, básicamente, la maduración es un desarrollo físico y cognitivo, donde los cuerpos de los adolescentes comienzan a desarrollarse físicamente y su cerebro comienza a desarrollarse también en lo que es cognitivamente, poder pensar con mayor capacidad y resolver problemas más fácilmente. Pero aquí hay un tema. Algunos teóricos y enfoques lo consideran menos central debido a su énfasis en el aprendizaje, la interpretación social, la plasticidad cerebral y la capacidad de cambio y adaptación del individuo.
La maduración quiere decir esto que la maduración no es igual para todos. Hay algunas personas, gracias a su adaptación que tienen a ciertas áreas, puede madurar mucho más rápido que otros individuos. También esto se debe a la interacción social. Algunas personas, algunos adolescentes tienen mucha más interacción social que otros y esto ayuda a que su maduración sea mucho más temprana. Estas perspectivas subrayan que el desarrollo humano es un proceso complejo y multifacético, influenciado por una combinación de factores biológicos, ambientales, sociales y culturales. Como digo, no todas las personas maduran en un cierto rango de edad determinado. Algunas maduran mucho más temprano y otras terminan madurando un poco más tarde. Conductas. Hablar, reír, llorar, leer, comer. Y estas son consideradas conductas. Las conductas básicamente son el comportamiento que nosotros tomamos en cierto entorno. La psicología aborda la conducta desde el punto de vista de los mecanismos que influyen en nuestro comportamiento y los aspectos mentales que determinan nuestras acciones. Básicamente, la psicología trata de analizar por qué tomamos esas conductas, por qué tomamos esos comportamientos. También tenemos dos tipos de conductas, lo que son las conductas observables, como por ejemplo las conductas un ejemplo es cuando nosotros comenzamos a sudar, eso es un tipo de conducta observable, o también cuando nosotros nos sonrojamos. En cambio, la conducta encubierta es básicamente, por ejemplo, las emociones. Son conductas que nosotros mismos nos damos cuenta de ello. Socialización. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida. Los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. Un punto que hay que destacar es que no todas las personas son sociables. Hay muchas personas que no les gusta socializar. Un ejemplo es mi caso. No, a mí no me gusta mucho lo que es la socialización. Entonces, en cambio, hay otras personas que son mucho más sociables, ¿no? Que tienen una facilidad de socializar y crear relaciones entre personas de una manera más sencilla, una manera más rápida, pero no todo es bueno. Esto puede afectar a nuestra personalidad, ya que se puede ver influido bajo ciertas actitudes de otras personas o incluso de algunos sucesos que pueden llegar a pasar. Esa ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.